¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que te encuentres viendo este podcast que ya está un poquito más organizado. Ya gracias a Dios por aquí contamos con micrófonos, este sistema de audio, ¿verdad? Aquí mi compadre Jace que nos hace el favor de prestarnos su estudio para grabar. El día de hoy tengo una invitada. Antes de presentarla, pues quiero darle las gracias porque es la primer mujer que participa en esto que es el podcast de Luis LP. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, muchas Sí. gracias. Muy feliz de que me invitaras. Me encanta platicar y pues contigo qué mejor. Pero también estoy muy contenta de enterarme que soy la primera mujer. Sí, eres Qué la bueno. primera mujer que por aquí participa. Ya hemos hecho la invitación a otras personas, ¿verdad? Del ámbito político, ámbito el emprendimiento y demás, ¿verdad? Música, pero pues no se ha podido llegar a cabo. Gracias a Dios, tú nos da la oportunidad, ¿verdad? De que seas la primera mujer en el podcast de Luis LP. Perfecto, me encanta. Muchas gracias por ¿Sí? invitarme. ¿Nos puedes decir tu nombre, Lore, por favor? O sea, Claro que sí. Bueno, me llamo Lorena Rojas, así usualmente me presento y así firmo también mi trabajo. ujú. Lore, cuéntanos de dónde eres. ¿Eres de aquí, de Cerritos, o Sí, has claro. radicado en alguna otra parte? Soy de Cerritos, sí, igual que los invitados que has tenido. Toda la vida aquí, nada más salí para estudiar la licenciatura, como a muchos nos pasa, ¿no? Que hay que ir a estudiar a San Luis. Y posteriormente fui a vivir a la Ciudad de México, 2 años, un poco más. Y ahora, pues, radico aquí, pero voy y vengo a muchos lugares. Ok, ok. Ok, Lore, pues vamos a empezar con esto que es el podcast, ¿verdad? Uno de los temas que me gustaría tocar, quisiera que nos comentaras un poquito sobre el recorrido del día 2 de noviembre que está por Ujú. acercarse. Estamos 24. 24 de octubre, ¿verdad? Del Exacto. 2024. Cuéntanos un poquito de lo que es el recorrido en el 2 de noviembre en el Panteón Municipal de aquí de Cerritos. Claro, me encanta Creo mucho que ese trabajo. estás encargada de eso, ¿no? Ujú, Sí, claro, les platico como de contexto. Trabajo como cronista municipal para ujú, el ayuntamiento. Este trabajo es muy nuevo en ser reconocido en los ayuntamientos. Básicamente nuestro trabajo es investigar, escribir y difundir la historia de los municipios. En cada municipio debería haber un cronista. En Cerritos es la primera vez que se nombra oficialmente, aunque ha habido ya gente que ha escrito de aquí, ¿no? ok. Y mi trabajo empezó justo antes de ser cronista, empezó con el recorrido en el Panteón. Ujú, Hace 2 años, este va a ser el tercero, me invitó el entonces director de cultura, todavía Francisco Reyes, a realizar un recorrido por el Panteón para la gente el día 2. Entonces, como mi perspectiva es más literaria e histórica, les propuse hacer una investigación histórica y más bien que el recorrido no fuera de leyendas o de miedo, que también me encanta, pero ujú. más bien mi trabajo estaba más del otro lado. Y les dije, pues puedo hacer una investigación y hacer un recorrido para la gente que les cuenta la historia del panteón y de personajes ilustres a través de los sepulcros en el panteón municipal. Eso lo hicimos ese año, salió muy bien. El año pasado fue la segunda y esta es la tercera ocasión que lo vamos a realizar. Es un recorrido que implica como contexto histórico de Cerritos, saber cómo empezó el panteón, cómo es la historia del pueblo. Los panteones me fascinan porque son pues lugares en donde se puede conocer la historia de un pueblo. Nada más visitando el panteón y viendo algunas tumbas nos Ujú. enteramos de todo, ¿no? Entonces el recorrido dura aproximadamente 40 minutos. Se va a visitar tanto patrimonio arquitectónico, porque muchos no sabemos, pero en el Panteón de Cerritos hay mausoleos que son patrimonio y que pueden ser nombrados patrimonio histórico, y también historias particulares de la gente que está sepultada ahí, personajes ilustres como Marcos Vives, que es uno de los más ilustres cerritenses, o personajes de la cultura popular. Hay de verdad datos bien interesantes que muchos no conocemos. ¿Nos puedes decir alguno? ¿No que nos Sí, claro puedas que sí. tocar por aquí? Por ejemplo, mi sepulcro favorito es el mausoleo que está entrando en el Panteón Viejo a la izquierda. Ha salido por ahí en algunos videos promocionales que hemos grabado. Y ahí están sepultados españoles que donaron el reloj de la iglesia. Ese reloj se instaló en 1900 y son dos hermanos, los Núñez, que están ahí sepultados con más miembros de su familia. Entonces, cuando vamos ahí, les cuento la historia del reloj. Pero hay datos curiosos también, por ejemplo, en el Panteón de Cerritos, pues no lo sabían, estoy segura, está sepultada una tía de Alex Lora. Ah, sí. Uh-huh. Sí, Ujú. es una historia muy particular que no quiero contarles aquí, prefiero que vayan a escucharla en vivo, pero es muy interesante, ¿no? Cómo personajes así llegan hasta acá. Hay políticos, por supuesto, hay revolucionarios, Ujú. está sepultada ahí la familia de los Ávila, el general Adalberto de Sí. Ávila participó en la revolución.
está allí, entonces aprovecho ese sepulcro para contar la historia de la revolución en Cerritos, presentar a Alberto de Ávila, entre otros personajes. Sí, Alberto de Ávila tenía una finca, bueno, se le puede llamar finca, no sé, sí, una finca creo. Muy bonita. Ahí en la esquina, ¿verdad? Ahí sí. de frente de mi casa. Justo incluso es la calle donde vives su nombre. Incluso, pues hay muchas historias de terror, ¿verdad? Que ahí pasaban muchas cosas y... Me imagino. Pues entre niños nos asustaba, Claro, pero hasta ahí, yo la otra vez paseando ahí por el panteón, mi papá falleció hace 2 años, pues nunca entraba al panteón, la verdad, ahora pues ya voy más de visita, me estaba dando cuenta que hay, tumbas de gente de otros lugares, o sea, sí. Estaba viendo que había como gente como de China, si no me equivoco, Sí. ¿Sabes algo de eso tú? Sí, también son historias muy interesantes. En Cerritos hay sepultados, que tengamos conocimiento, japoneses, Sí, chinos, claro. y italianos me parece también. De los que cuento en la historia, en el recorrido, es sobre todo de algunas familias chinas y japonesas, porque Cerritos, como sabrán, pues ha crecido gracias al comercio. Y esta historia viene desde principios del siglo XX, después de que llegó el ferrocarril, Cerritos empezó a crecer comercialmente y muchas familias chinas y japonesas migraron para acá. Llegaron hasta acá a poner sus negocios. Algunos de ellos incluso ya viven aquí todavía hasta sus terceras o cuartas generaciones y están sepultados allí. Entonces aprovechamos visitar sus sepulturas para contar también la historia comercial de Cerritos. Es decir, una tumba nos puede llevar a temas diversos históricos, ¿no? Todo está anclado a la historia. Claro. Lore, cuéntanos un poquito, acabas de sacar un libro. Sí. Ajá, ¿nos puedes poner en contexto un poquito sobre él? Claro que sí. Bueno, además del trabajo de cronista, que en realidad es muy reciente, yo me dedico a escribir ficción, ¿no? Uh-huh. La crónica histórica me gusta mucho, es parte de mi trabajo, pero en realidad lo que más hago es escribir ficción, que quiere decir historias, ¿no? O sea, novelas, cuentos. Yo escribo principalmente cuento. También escribo teatro, pero este libro que publiqué es un libro de cuentos. Ahora tenemos luego la idea de que los cuentos son infantiles, en realidad no, son historias cortas, ¿no? Narraciones que son dirigidas a público adulto, pero que terminan brevemente y comienza otra, ¿no? Eso es lo que son los cuentos. Mi libro se llama La sangre de las plantas. Son 12 cuentos y trata sobre diferentes temas, pero especialmente sobre los primeros encuentros que tienen niños viviendo en pueblos, por obvias razones yo crecí aquí, niños que viven en contextos así como de pueblos y que se encuentran por primera vez con la violencia, con el dolor, con situaciones adversas. Es como un poco una experimentación para ver cómo contamos las historias desde la perspectiva infantil y pues ya se publicó este año. Uh-huh. ¿Dónde lo podemos encontrar el libro? ¿Ya está para comprarse? Sí, ya está publicado. Lo publicó la editorial de la Universidad de Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y se encuentra en librerías de la universidad, pero aquí en Cerritos, bueno, lo vendo en mi librería, en Cafebrería Ítaca. Y en San Luis se encuentra en la librería española. Librería española. Sí. Ok, Lore. ¿Por qué estudiar literatura? ¿Se llama así la carrera que estudiaste? Sí, es una buena pregunta. Bueno, a mí desde niña me encanta leer, ¿no? Es muy raro porque en la secundaria, hasta la secundaria yo estuve en la técnica, leía mucho, me encantaba leer y todavía mis amigas se acuerdan que yo en lugar de estar trabajando en las clases estaba leyendo. Yo en ese momento leía Harry Potter. Uh-huh. Cuando estaba en secundaria salieron los últimos libros. Y yo hasta ahí no sabía que la literatura era algo que se podía estudiar. O sea, solo leía y no tenía idea de qué quería ser de grande cuando preguntaban. Entonces me enteré por esos años que se abrió la carrera de literatura en la Autónoma. Entonces yo desde que estaba en la secundaria dije, yo voy a estudiar eso, ¿no? Y es una carrera en la que te enseñan a ser, bueno, así nos dicen, ¿no? Lectores profesionales. Entonces puedes aplicar eso, ya sea para escribir, para trabajar en editoriales, que son este ámbito donde se trabaja en la cadena del libro, para dar clases, o en cualquier ámbito en donde se requiera, pues, revisión de textos, ¿no? O redacción. Yo no tenía idea qué quería hacer, pero sabía que quería estudiar eso. Entonces estudié en la Autónoma y ya la vida me ha arrastrado a muchos lugares en donde se requiere este tipo de trabajos. No suele ser tan común que estudien literatura y no suele ser
común que haya trabajo de esto. La verdad es que uno tiene que hacer 1000 cosas. Sí, que picar piedra, poder... pues. Sí, porque la verdad se requiere, ¿no? Yo creo que como alguien que ama el lenguaje, o sea, en todos los lugares donde se requiere el lenguaje, se requiere alguien que estudie literatura para revisarlo, para hacer guiones, etcétera. Tú sabes ahora con el podcast, ¿no? Pero no es tan común que contrates gente que para eso, ¿no? Entonces uno tiene que buscarle, y he trabajado en diferentes ámbitos, en prensa, en revistas, redactando artículos, dando clases no, pero sí he dado muchos talleres que tienen que ver con lectura y con escritura. Ahorita que hablas, que dices que has trabajado con varios periódicos, dices, Sí, revistas, revistas y periódicos. ¿nos puedes decir alguno? Sí, es curioso. Yo en San Luis comencé haciendo mi servicio social en una revista que se dedicaba a hacer números especiales sobre justamente historia de San Luis. Y yo no tenía idea entonces de que me iba a dedicar a escribir crónica, ¿no? Tenía números especiales sobre la Huasteca, sobre la procesión del silencio. A mí me tocó trabajar en una que era por el Día Nacional de los Museos. La revista se llamaba Eterno México, no sé si exista todavía. Fue la primera revista donde trabajé. Y luego ya cuando fui a la Ciudad de México, trabajé en fue muy curioso, en una revista que se dedica a la industria alimenticia. O sea, no tenía nada que ver con literatura o con cultura, pero igual en esos ámbitos se necesita alguien que escriba, ¿no? Entonces yo tenía que estudiar de temas que no tenían nada que ver para redactar artículos sobre envasado de alimentos y cosas así. Y ahí era gerente de prensa, entonces cubría eventos de la industria y luego escribía las notas, como eso. Y curiosamente también escribí para la revista Playboy México, que no son famosos por sus artículos, obviamente, ¿no? Son famosos por su parte gráfica, pero tiene una parte, ya no se imprime, ahora solo es digital, tiene una parte gruesa de entrevistas, textos, crónicas, y yo tenía una ¿cómo se le llama? Una sección ahí, que se llamaba He ahí el dilema, y hablaba de distintos temas. Sí, esto de enfocarte o meterte de lleno a diferentes temas que no conoces, ¿cómo es para ti? Pues en este caso, que dices que ahorita entras a la alimentación, que nunca llegaste a imaginar, ¿verdad? No. A llegar, que la literatura fuera hasta ahí, ¿verdad? Sí, muy ¿Cómo raro. es? Muy, muy, muy interesante. Yo creo que a la gente que nos gusta leer, nos gusta aprender cosas, ¿no? Y es mi caso. O sea, yo, por ejemplo, en esa revista tuve que ir a cubrir eventos como de marcas, de comida, de presentaciones de nuevos productos, cosas como... Entonces era muy divertido y me gusta en general aprender, entonces me metí a leer cosas para poder escribir, y eso curiosamente me ha servido también para el trabajo en la crónica, ¿no? Que es investigación. Entonces pues uno tiene que investigar para poder escribir bien de cualquier tema, ¿no? Y es parte de mi trabajo meterme en algún tema en específico, estudiarlo para poder narrar. ¿Y en Playboy cómo fue? En Playboy, mira, mi esposo trabajaba también allí como jefe de redacción y me ofrecieron un espacio a mí para escribir. Esa era una columna que era muy pequeña, te daban un tema, a mí me asignaban el tema y yo tenía que poner pros y contras, ¿no? Por ejemplo, no sé, ser vegano, porque de verdad no tenía nada que ver con el tema de la revista, sino con cualquier otro. Entonces yo tenía que redactar como los pros de ser vegano y los contras de ser vegano, o no sé, diferentes temas, no siempre eran el mismo. Y me gustaba también investigar y buscar cifras y argumentar, es parte de mi trabajo y es muy divertido. Está perfecto, Sí, no sabía que habías trabajado por ahí. Sí. Está chido, coméntanos un poquito, Lore, ¿cuál es el proceso que llevaste tú personalmente para escribir el libro? ¿Es muy envasado hacia tu persona? ¿Te envasaste hacia alguien más? ¿O cómo fue? Gracias, sí, mira, como les decía hace un rato, lo que escribo es ficción, pero siempre nos preguntan, ¿no? Que si están basados en cosas personales, y la verdad es que sí, yo siempre les digo que habrá escritores que digan que no escriben de cosas personales, pero es mentira, o sea, siempre uno tiene que basarse en las cosas que conoce para escribir algo, o sea, aunque escribas una fantasía bien loca como Harry Potter o cualquier otra cosa, siempre hay cuestiones personales porque es imposible no involucrarlo, ¿no? Uno escribe de lo que conoce. Entonces, aunque son cuentos y son personajes que no soy yo, son cosas inventadas, hay mucho de lo que yo he vivido aquí, por eso me gusta escribir. Entonces, sí me han dicho, y yo creo que así es, que en el libro, aunque son cuentos de distintos personajes y distintas como situaciones, hay mucho de Cerritos, pues obviamente porque yo crecí aquí y me gusta mucho contar cuentos de niños que crecieron en un pueblo, pues es obvio que se va a asomar Cerritos de alguna manera, aunque nunca menciona el nombre, sí hay mucho ahí, y hay mucho de lo que yo viví de niña. Sí siento que si lo leen van a identificar algunas historias
que nos pasan o que podemos identificarnos los niños que crecimos en los 90s, porque pues yo crecí en los 90s en un pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay mucho de mí ahí, de lo que yo vi de niña, de la gente que conocí, incluso de las casas que habité. Sí hay cuentos que están basados en esas experiencias, aunque las situaciones que pongo son ficticias. Son ficticias, claro. Pero sí van a reconocer muchos lugares, ¿no? Sí hablo mucho del tren, hablo de casas de aquí de Cerritos, hablo de el último cuento, que es un cuento muy largo, se llama La desaparición de los insectos. Es un cuento que está ambientado en la secundaria técnica, porque yo estudié ahí. Entonces no lo dice, pero si lo leen van a darse cuenta quienes estudiaron ahí que es ese lugar, ¿no? Entonces hay mucho de mí, pero también hay muchas situaciones que son ficción. ¿Esta es tu primera vez que escribes un libro o ya antes habías escrito algo y nunca se te había dado la oportunidad de publicarlo o ya habías hecho algún cáliz, por así decirlo? Sí, mira, es mi primer libro publicado y eso me emociona mucho. Aunque tengo mucho tiempo escribiendo, por ejemplo, en el libro hay cuentos que se publicaron primero en páginas web, ¿no? Ya tienen mucho tiempo y no sé, enviaba a revistas o a sitios online y me publicaban algunos. Pero ya reuní esos y escribí más para poder hacer un libro completo. Pero tengo ya también publicaciones en antologías. Las antologías son libros que traen cuentos, pero de diferentes autores. Entonces, había publicado como en 5 o 6 antologías y esta es la primera vez que ya tengo un libro de cuentos, todos míos. Y pues sí, estoy muy contenta de poderlos reunir. Hay cuentos ahí que escribí hace más de 10 años. Por ejemplo, y otros que escribí recientemente ya cuando lo envié. Es un proceso muy largo. Muy largo, claro. Sí. Cuéntanos un poquito cómo es el proceso para dar de alta tu libro, qué tuviste que hacer, ¿verdad? ¿Qué tuviste que mandar? Si tuvo que pagar algún precio o algo. Es una cuestión como que luego nos parece así súper compleja, que sí lo es, pero no tanto. Mira, creo que ha sido cuestión de trabajar, tengo mucho escribiendo y más bien lo difícil para mí fue tomar en serio el trabajo. O sea, como que nos pasa mucho, y seguro te ha pasado a ti en otros ámbitos, ¿sí? Quizá con esto, como que uno lo hace por hobby y entonces piensas que no es un trabajo en serio. Y yo así escribía hasta que me di cuenta que sí quería hacer eso. Y eso fue gracias a que me animé a enviar a una convocatoria de concurso en 2020 ya. Yo tenía varios cuentos, junté varios y los mandé a ese concurso. Para eso hay convocatorias abiertas de distintas instituciones. Esa, la que yo mandé, era de la Universidad de Guadalajara. Y mandé los cuentos y ganaron una mención honorífica. ¿Sí? En ese tipo de premios, cuando es mención honorífica no hay premio económico, cuando sí es premio sí te dan. En mi caso fue mención, no hay premio económico, pero publicaron esos cuentos en una antología y me mandaron mi reconocimiento. Entonces, hasta que yo tuve ese reconocimiento, me tomé en serio. O sea, como que dije, sí puedo escribir y sí está bien, entonces voy a seguirlo haciendo. Yo creo que esa es la parte más difícil del proceso. Y después de esa mención, escribí 7 cuentos más para poder hacer un libro más grande. Cuando tuve la mención, empezó la suerte del libro, porque ha tenido mucha suerte, y me empezaron a contactar compañeros, amigos del mundo editorial, que tenían revistas o así, y uno de ellos me publicó un cuento que se llama El Chico, en una revista que se llama Neotrava, que está en línea, disponible en internet. Ese fue el primero. Y luego el cuento que tiene el título, que se llama La sangre de las plantas, también me escribieron de una revista que se llama Punto en Línea de la UNAM, para publicarlo, pero fue gracias a la mención. O sea, menciono todo esto para la gente que le gusta escribir. Siempre los animo mucho a enviar a concursos o a enviar a convocatorias de revistas de sitios web, porque uno se va animando cuando tienes esos espacios. Ya que tuve esos espacios, entonces ya vino una propuesta de un editor de la UAP para publicar el libro completo. Pero pasaron varios años. Eso fue en 2020. 2020. Fue la primera vez que gané la mención y se publicó por primera vez un cuento. Y hasta 2023 me llegó la propuesta y salió el libro en marzo de este año. ¿Sí recuerdas ese momento en el que te hablaron? Sí, claro. Se llama Óscar Alarcón, mi editor. Lo quiero mucho. Ya habíamos convivido porque la literatura pues me ha llevado a varios lugares a hablar de una cosa y otra. Lo conocí hablando de literatura policíaca en Puebla. Y luego él fue el que publicó mi cuento del Chico en su revista. Y después me dijo, oye, ¿por qué no has escrito más? Ya tienes un libro, mándame un manuscrito para esta colección. Y yo, la verdad, cuando él me lo dijo, todavía no tenía tantas páginas, no era mucho. Entonces le dije, ¿hasta cuándo tengo? Y me pongo a trabajar y me dijo, sí, envíamelo. Me parece que la fecha fue junio del año pasado.
y me puse a escribir. El último cuento que terminé fue La desaparición de los insectos, que está al final del libro. Y ya, lo envié y me dijo que estaba muy bien y salió. Pero, o sea, ha sido un camino como de tienes que relacionarte, picar piedra, enviar un cuentito aquí, un cuentito allá y después te pueden llegar propuestas como estas. Hay otras vías, esta fue la mía. Si quieres ahorita platico de otras. Sí, si quieres coméntalo. Esa es la vía como de irte haciendo camino, ¿no? Yo voy a abrir la coca porque... Sí, adelante. Esa es la vía de irte haciendo camino de la nada, ¿no? De empezar a escribir un cuento y mandarlo. Es como la gente que se dedica a la música y sube un video a YouTube y empiezas. Sucede igual de este lado, solo que el ámbito de la literatura es menos conocido. Pero hay otras vías que son, por ejemplo, pues muy buenas, ¿no? También como la autopublicación. O sea, autopublicarte sí implica gastar, o sea, que tú inviertas en publicar tu libro. En mi caso me invitó a la editorial, ellos publican, mi ganancia no es, la gente luego piensa que los escritores ganamos un montón vendiendo libros, pero en realidad no, o sea, nuestros contratos usualmente son el 10% del tiraje, es decir, la universidad tira e imprime 1000 libros, entonces a mí me tocan 100. Y ya, no hay pago más que mis 100 libros y yo los vendo. Uno termina regalando la mitad y vendiendo la otra mitad, pero es parte de, ¿no? Entonces está muy bien, no tengo que invertir nada yo. O sea, cuando es con editorial y la editorial cuida tu trabajo, la editorial me dio una portada muy bonita, diseñó todo, me lleva a las ferias del libro, etcétera, ¿no? Esa es una vía que, digamos que es la más conocida o la más, no sé, canónica, no es la que la gente respeta, pero también está la otra que si no tienes editorial, no sabes cómo, pues tú diseñas tu propio libro, tú vas a una imprenta y imprimes con tu inversión los que tú quieres y los vendes. Y tú los vendes. Ajá. Y eso también está bien, ¿no? ¿Y cuál es la más factible? ¿Cuál es lo que más, por así decirlo, que te puede convenir más? Pues yo creo que factible en cuanto a... incluso a velocidad, yo creo que está bien autopublicar. Si tú tienes dinero para invertir, es un negocio. Yo lo veo bien. Si yo tengo dinero para pagarle a la imprenta, aunque sea unos 100, 200 los libros que puedas, pues tú los vendes al doble y está bien, ¿no? O a un precio que salga, ¿no? Como en cualquier otro negocio. Yo creo que esa es buena. Si eres alguien que quieres dedicarte a la literatura 100%, que sí te quieres meter en todos los recovecos, pues vete poco a poco. Pero no están peleados, ¿no? Hay gente que se autopublica y luego va metiéndose también al circuito literario. Entonces, y Amazon no es algo que a mí me guste promocionar porque luego los que estudiamos estas carreras somos bien, como de que no, esas empresas capitalistas apoyan los pequeños negocios, pero es una gran plataforma. En Amazon tiene autopublicación, o sea, tú puedes enviar tu manuscrito en Amazon y ellos te lo venden. O sea, Amazon imprime y te llegan a ti las ganancias, que son pocas, por supuesto, pero es por si tú no quieres batallar en hacer toda la impresión y la labor de venta y ya nada más vendes tu libro por Amazon. Esa es una vía que se está popularizando mucho. Nunca la he probado, pero está muy práctica. Ok. Hoy te comentabas algo que decías que es muy cierto, ¿verdad? Que hoy en día a lo mejor es un poquito más fácil publicar el libro o la música o lo que uno hace mediante las redes sociales. ¿Tú cómo manejas eso? ¿Tú cómo se le puede decir? ¿Tú crees que antes era más difícil publicar un libro a lo que es ahorita? Es muy curioso, fíjate. A ver, yo creo que... Bueno, o sea, el hacer contenido o el hacer música antes era muy difícil ser escuchado. Hoy la red social es un arma de doble filo, obviamente, ¿verdad? Exacto. Como puedes subir, como puedes bajar, como puede ser la burla, como puede ser el héroe, ¿verdad? ¿Tú cómo lo tomas ahorita? Fíjate que sí creo que era más difícil antes, o sea, poder llegar a un circuito así y que te publiquen, pues sí. Y ahora tú puedes hacerlo, te digo, Amazon o tú mismo en una imprenta cotizar, hacer tu propio diseño, porque además ya hay un montón de programas para diseñar portadas, para diseñar una cosa y otra, o sea, puedes hacerlo tú solo. Sí, y claro. eso me parece que es una gran ventaja para todos y está muy bien. Y también hay un dilema, un debate muy grande por el asunto de los derechos de autor. O sea, depende de cada quien, ¿no? Por ejemplo, yo cuando son con editoriales, como es mi caso, uno tiene un contrato, ¿no? Y no puedo reproducir yo, o sea, sí son míos los derechos de los libros, pero tengo que ver el contrato, depende de qué te hayan dicho, si puedes compartirlo libremente o no, ¿no? Depende del contrato que tengas. Tengo cuentos en antologías que tienen contrato por 5 años y esos 5 años yo no puedo utilizar el cuento hasta que pasen, ¿no? Por ejemplo, pero me pagan regalías. Pero si el contenido es tuyo, ya es decisión propia. Mi postura es
que es también, por ejemplo, el tema de los PDFs, ¿no? Que leer en PDF o comprar el libro en papel. Mucha gente usa el argumento de que dañan a los autores por compartir los PDFs. Yo creo que no. A mí me gusta mucho leer, o sea, siento que hay muchas personas que no tienen acceso a comprar libros y puedes bajar los PDFs y está bien, mientras leamos. Siempre nos quejamos de que no leemos, ¿no? Entonces, no sé, si lees en el celular, en el PDF o en papel, me parece perfecto. Y yo creo que además los autores somos los menos dañados, porque en realidad a nosotros las regalías que te pueden llegar son, la verdad, nada, ¿no? Entonces yo gano más con un lector más que me lee en su celular en PDF. Que llegue alguien a que tu bolsa se esté llenando, ¿verdad? Sí, no, o sea, claro. Está muy bien que se difunda. Yo creo que la gente debe leer y debe acceder a los libros como sea. Pero es un debate muy importante porque las editoriales quizás sí pierdan, ¿no? O sea, a las editoriales sí les pega. A las librerías también, yo con la librería pues no es negocio en absoluto, entonces no hay problema, como que yo digo, mientras la gente lea no me importa, como para mí así es, yo también leo mucho en electrónico, mientras lo que sí me parece importante pues es leer y difundir el trabajo de los otros, eso es más valioso, ¿no? Uh-huh. Así lo veo, yo creo que es más fácil ahora que te autopubliques o decidas subir tus cuentos a un blog o los compartas de la manera que quieras, eso me parece bien porque con tanta información que hay y tantas cosas es muy difícil llegarle a la gente, entonces hay que aprovechar las herramientas que tenemos. Sí, hace ratito comentabas que no eras la primera escritora aquí en Cerritos, ¿hay alguien más que ya...? Sí, hay escritoras, bueno, a ver, no sé si la primera, que yo no sé si sea la primera, ¿no? Porque hay que estar conscientes que yo considero que hay mucha gente que ha escrito y que ha guardado sus cosas en un cajón y nunca lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Pero hay una escritora que quiero mucho, que se llama Andrea Saldaña Rivera. Ella nació aquí en Cerritos, tiene actualmente, no voy a decir que estoy diciendo su edad, pero 70 y tantos años. Ella de niña, pues aquí vivió, su familia es de aquí, trabajó aquí, de hecho, es una historia que me gusta mucho, en una farmacia muy famosa que fue la Botica Hidalgo, y ella escribe poesía. Ella es enfermera de profesión, escribe poesía y también cuento. Ella vive actualmente en San Luis Potosí, afortunadamente tenemos buena relación porque yo soy muy curiosa y fui a conocerla y platicar. Y le gusta mucho Cerritos, tiene tiempo que no viene, ya no viaja mucho. Ella tiene varios libros publicados de poesía y de cuento. Y ahora hay más escritoras, me da bastante gusto porque, bueno, desde que yo estudié literatura vine para acá y me he preocupado mucho también por dar talleres de escritura, porque hay muchas, no solo mujeres, ¿no? También hombres, hay mucha gente que escribe o que no sabe que puede escribir y es muy talentosa. Entonces he dado algunos talleres y ya hay muchas chavas que están escribiendo cuentos y que escriben muy bien. Yo tuve talleristas muy, muy buenas, señoras y chavas de todas las edades. Y hay un proyecto en el que trabajo que es con otras escritoras de San Luis, se llama Lectura Masiva de Escritoras. Y lo hicimos por primera vez hace 3 años ya. Nos juntamos el Día del Libro, el Día Nacional del Libro, que es el 12 de noviembre, y reunimos a todas las escritoras potosinas que pudimos para hacer lecturas de nuestra obra. Porque mucha gente piensa que en San Luis no hay escritoras. Uh-huh. Es más, sé que no es muy conocido que haya escritores hombres o escritoras, pero en general en el circuito literario muchos solo conocen hombres y mujeres, ¿no? Entonces hicimos ese evento y después de las lecturas sacamos antologías, es decir, el libro de las mujeres que participamos en la lectura, con cuento y poesía. Y el año pasado sacamos el libro y por primera vez participaron escritoras de aquí, con las talleristas que he tenido, con la gente que ubico de aquí de Cerritos que escribe. Hay otra señora que se llama Betty Compián, que es originaria del Tepozán, y ella desde hace mucho escribe poesía y publicó también en nuestra antología. Entonces aquí ya hay varias autoras que escriben poesía y cuento. Claro. Nos estamos encontrando apenas y ojalá salgan más. Ahorita esto que comentas de que a veces hay un poquito más de hombres que mujeres uh-huh. en la literatura, ¿se sufre discriminación por ser mujer en lo que es la literatura? Sí se ha llegado a ver casos sobre eso. Sí, yo creo que en todas las áreas. Sí, en todas las áreas, pero ahorita nos enfocamos un poquito en lo que acá... Mira, ¿Tú llegaste a pasar por eso? Fíjate que afortunadamente no creo. Me tocó a mí una etapa, me está tocando, en la que hay muchas mujeres y que hay muchas mujeres que ya están haciendo proyectos ellas mismas e incluso de solo mujeres. Me tocó ya esta era, ¿no? Pero sí me tocó darme cuenta de la diferencia que había. Por ejemplo, es muy reciente como le dicen boom, de que hay muchas escritoras ya,
Si tú vas a una librería, muchos libros son de autoras mujeres, pero cuando yo entré a la universidad me di cuenta de la diferencia porque en los programas de literatura hay puros autores, hombres. Y esto tiene que ver con cómo era antes, ¿no? O sea, solo se les reconocía a ellos o se les reconocía más a ellos. Y entonces todavía hay programas de literatura en donde la mayoría de lo que se lee, o sea, la literatura universal, los grandes autores son hombres. Y no es porque no hubiera mujeres, sino que no nos habíamos detenido a buscar otras escrituras, ¿no? Entonces ya me di cuenta en la universidad que yo estaba leyendo en los programas puras cosas que habían escrito hombres. Y más bien empecé a leer mujeres aparte. O sea, yo iba a la biblioteca a buscar, amigas me recomendaban. Y ahí me di cuenta que, pues sí, no, en el trato no era igual. Y además, más que espacios, porque creo que ahora las mujeres en literatura ya tenemos muchos espacios, sigue habiendo diferencia en lo que se considera buena o mala literatura. Todavía hay muchos prejuicios como de que la gran literatura, o los grandes ejemplos que conocemos de literatura son de hombres, ¿no? Porque todos, aunque no hemos leído tanto, conocemos ejemplos de obras literarias como El Quijote o no sé, Los Miserables, El Conde de Montecristo, obras así como muy grandes, y todas son escritas por hombres, ¿no? Y falta que haya más referentes. Entonces, para eso creo que estos espacios, incluso así como podcast, claro, redes, todo esto, nos sirve mucho para difundir justo el trabajo de otras que estuvieron antes, ¿no? Porque a lo mejor ahorita ya tenemos espacios, pero las que estuvieron antes no los tenían. Entonces, siento que tendríamos que hacer en todas las áreas un trabajo como no solo de presente, sino de pasado. Sí, de pasado, claro. Porque la deuda está allá. Sí, claro, haciéndole el mérito. Oye, Lore, esto de los talleres, ¿cómo los manejas? ¿Cómo impulsas a las chicas, en este caso que trabajas con mujeres, ¿verdad?, a ser escritoras? ¿Hay alguna motivación o algo? Sí, es muy bonito. Fíjate que primero yo no pensé dar talleres, como que siempre me he considerado que no soy muy buena enseñando. Y me invitaron por primera vez en una, aquí en San Luis, en una casa cultural que se llama la Casa del Poeta López Velarde. Di un taller para puras mujeres porque a mí, pues sí, me resulta más cómodo trabajar con mujeres, y porque conozco más de literatura escrita por mujeres, entonces lo quise segmentar. Y lo que hago, y siempre les digo, y no solo aplica para las mujeres, es que tenemos que leer cosas que a nosotros nos gustan, ¿no? Entonces, la idea de enfocarlo a mujeres es ponerles a leer cosas que han escrito otras mujeres porque nos identificamos más, ¿no? Hay grandísimos cuentos escritos por hombres y también los he usado en talleres, pero cuando me enfoco en las mujeres, trato de buscar lecturas que nos atraviesen, ¿no? En temas, en situaciones, y esa es la principal motivación. Y siempre les digo, es milagroso que la gente escriba en cualquier lugar, pero en lugares pequeños como en donde pocos tenemos acceso a libros, a la lectura, es milagroso. Y sí se puede escribir sin haber leído y se puede escribir muy bien, pero es necesario leer, ¿no? Como que uno enriquece su panorama y conoce más. Entonces, mis talleres están enfocados a leer literatura escrita por mujeres, comentarla, reflexionarla, y a partir de eso ya poder generar ideas para escribir. Entonces, siempre parto de esa idea, tenemos que leernos entre nosotras y tenemos que escribir desde lo que nosotras conocemos. O sea, sin que haya esta angustia de no, yo para escribir tengo que saber muchísimo, o sea, no, todos podemos escribir, y la escritura es un trabajo como todos. O sea, yo siempre parto de una idea que es de una escritora que me gusta mucho, que dice que la escritura te atraviesa el cuerpo, como cualquier otro trabajo. Si tú tienes un cerebro, 2 manos, un cuerpo con el cual trabajar, puedes trabajar escribiendo. No se necesita como ser un gran genio inspirado, más que si te gusta, pues ponte a leer, imagina y échale ganas, ¿no? Claro. De ahí parto, porque es la idea principal para mí, trabajar en contextos como porque es el contexto que yo creo, el que yo crecí, el que a mí me importa. Entonces me gustaría como que la gente lo viera así, que cualquiera puede escribir si quiere. Esto de escribir un libro, ¿es igual a escribir un guión para alguna película, o la literatura también entra ahí? Sí, qué padre que me lo preguntas. Fíjate que no es igual en cuanto a estructuras, pero sí es igual o es muy cercano. Mucha gente que estudia lengua y literatura, como yo, se dedica a escribir guiones. Aunque la carrera no nos forma como escritores, sino más bien como lectores profesionales, trabajamos más bien analizando textos. Muchos de los que estudiamos literatura sí nos dedicamos a escribir. Y hay gente que se va a escribir teatro, a escribir poesía, a escribir guiones. Yo considero que sobre todo el teatro, la dramaturgia, está muy cercana a la escritura de guiones, o la narrativa, en este caso los cuentos, las novelas. Pero sí hay que aprender distintos
particularidades de los géneros, nada más eso. Pero uno se va especializando. Por ejemplo, yo en los cuentos, entonces mis talleres, mis lecturas, mis pláticas, casi todo es de cuento, porque me especializo. Pero ya uno puede ir acercándose y la escritura de guión la utilizamos mucho en la preparación de narrativa. Por ejemplo, cuando yo voy a escribir un cuento, no siempre se hace así, pero idealmente uno debe prepararlo, ¿no? Entonces, lo que haces es hacer algo que se llama escaleta, ¿no? Que es lo que tú haces también para tu podcast, así se le llama, ¿no? Por ejemplo, decir, punto 1, saludo, bienvenida, punto 2, tema, así lo hacemos con el cuento. Entonces, tenemos cosas muy en común. Uno tiene que planear el texto para que salga bien. Igual en el cine, en los podcasts, en los programas de radio, se tiene que hacer un guión. Y justo es otra aplicación de la gente que estudia literatura, como trabajar en radio o televisión haciendo guiones. Ok. Es muy interesante. El primer cuento que escribiste, ¿cuál fue? El primer cuento de los que están aquí, es que yo escribía de chiquita mucho, y de hecho mi familia me hace burla, porque yo les regalaba en sus cumpleaños cuentos. Por ejemplo, el cumpleaños de mi mamá y le escribía un cuento. O de mi hermano, y luego me decían, pero danos regalo, no nos son nada más los descuentos, porque era lo que me gustaba mucho hacer. Entonces, en ese sentido, era algo así. Pero como de estos que están incluidos, que son más profesionales, por decirlo así, justo está uno que le regalé a mi hermano en su cumpleaños una vez, que se llama El niño de la bata rosa. Está incluido ahí, lo escribí hace como unos 12 años. Ya estábamos en la universidad los dos, y se lo regalé, porque es un cuento que hablaba de él, de algo que vivimos de niños. Y ese cuento lo perdí muchos años, y cuando estaba formando el libro salió, mi mamá me dio unas hojas, me dijo, mira, salió este cuento que estaba ahí en la casa, ¿no? Y ya lo transcribí y me di cuenta que desde hace 12 años estoy escribiendo temas muy parecidos, entonces encajó con las historias del libro y ahí lo metí. Sí, ese es mi cuento más antiguo del libro. Del libro. Sí. ¿Recuerdas un momento o algo sobre lo que es el momento en el que dijiste, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, ¿verdad? O sea, ¿cómo te diste cuenta de esta profesión? ¿Cómo te diste color de que, vaya, esto es lo que a mí me gusta, yo quiero hacerlo, ¿verdad? Sí, quién sabe cuál sea. Yo creo que bueno, desde chiquita te digo, me gustaba escribir. Yo siempre llevé diario. Por eso yo cuando veo niñas, es muy raro, pero niñas que escriben diario, siempre digo, ay, qué bueno. O sea, yo empecé escribiendo muchos diarios, como desde los 8 años escribía. O sea, uno empieza a escribir cosas, o sea, si tú quieres, tontas o superficiales, ¿no? De que, ay, hoy hice esto en la escuela, ¿no? Pero el familiarizarte con la escritura te da como la confianza de hacerlo. Eso fue como sin conciencia, digamos. Pero ya la vez que yo dije, yo quiero hacer esto, fue primero en la universidad. Te digo, cuando yo la verdad ahora lo veo, más bien en la secundaria, perdón. Ahora veo que era una niña muy ensimismada y como que uno tiene sus personalidades desde muy chavito. Y yo en la secundaria era una niña, una chava que no le gustaba nada de lo demás. O sea, de verdad solo leía. Y sí tenía muchas amigas, me la pasaba muy bien, pero no, como que no me sentía que era malísima en química, era malísima en matemáticas. Y más bien siento que me sentía muy culpable de no poder ser buena en lo demás. Y cuando supe que existía esa carrera, yo ahí dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, yo todavía no pensé en ser escritora profesionalmente, pero ahí fue cuando dije, yo me quiero dedicar a leer todo el tiempo. Y si eso se puede hacer como profesión, lo que más quiero hacer en la vida. Lo supe ya en la secundaria. Ya la escritura, yo creo que sí me costó mucho más reconocer que podría ser algo profesional a partir de la mención honorífica, seguramente. Ok. ¿Cómo va el tiempo, Jessy? ¿Está ahí 4 minutos? Sí. Bueno, ya casi para terminar, se nos vino el tiempo un poquito encima, ¿verdad? Lore, proyectos a futuro. Ay, tengo muchas cosas. Afortunadamente he tenido la confianza de seguir siendo cronista, entonces ahorita, en cuanto al trabajo histórico, digámoslo así, tengo un proyecto de escritura de una monografía actualizada de Cerritos, de su historia, tradiciones, costumbres. Estoy trabajando en eso. Y del lado de la literatura tengo muchas cosas en puerta todavía con el libro, de presentarlo en algunas ferias, y sigo escribiendo más cuentos, todavía enfocados a la vida en lugares como en pequeños, que es lo que yo conozco y lo que me gusta escribir. Y escribo teatro también. Ya tuve la oportunidad de que montaran un monólogo mío en la Compañía Nacional de Teatro en 2020. Y estoy trabajando en otra obra. Ojalá que después pueda hacer algo más por ahí. Claro que sí, y vas a estar invitada para que nos sigas
contando un poquito sobre lo que es la literatura y tus planes a futuro, Lore. Pues nos vino el tiempecito un poquito encima, Sí. ya tocamos ahí temitas algo importantes, ¿verdad? Pues te quiero dar las gracias que te diste el tiempo, pues por ahí me dijiste que andabas un poquito ocupada, ¿verdad? Para que vinieras aquí al estudio a grabar con nosotros. Pues de antemano te doy las gracias y pues desearte, pues ahora sí que el mejor de los éxitos. No sé si nos quieras dar la ubicación de la cafetería. Claro, sí. Digo, de la librería, ya es librería, ¿verdad? Sí, es de librería y biblioteca. Muchas gracias, pues también agradecerte mucho porque me encanta hablar y se me pasó rapidísimo. Sobre el libro lo encuentran en la, igual le seguimos llamando Cafetería Ítaca, está en Jardín Hidalgo 15, arriba de la Paletería Rossi. Ahí tenemos un horario diverso, la verdad. Entonces también lo encuentran en una tienda que se llama Aromas con Alma, que está en la calle Galeana, al lado de la pastelería Tere. Y en el Quijote Fried Chicken, que es el pollo que está en donde era la Central Vieja, enfrente de la plaza. Ahí también, para que haya diferentes puntos de venta, sí, ¿no? Claro. Y también invitarlos al recorrido del día 2 de noviembre en el Panteón Municipal, para quien quiera aprender más de historia de Cerritos a partir de los sepulcros que hay ahí. Ok, ¿es algo que quieras añadir? Adelante, el micrófono está libre. Sí, muchas gracias. Pues nada, que me da mucho gusto haber grabado este podcast contigo en un día que es muy importante para mí porque es Día de las Bibliotecas. Entonces también invitar a la gente a que lea y visite las bibliotecas que conoce. Claro. Gracias. Bueno, gente, por aquí este podcast un pequeño corto, me imagino, con esta Lorena Rojas, escritora, su libro La sangre de las plantas, por aquí ya nos dijo dónde lo pueden adquirir. Pues me despido de ustedes dándole las gracias por su tiempo que nos ven, ¿verdad? Por ahí no olviden suscribirse y darle a la campanita para que sean los primeros en ver mi contenido. Vamos a seguir grabando podcast, tenemos más invitados, vamos a seguir blogueando con la gente, por ahí vamos a andar en el Rocktubre, también vamos a ir, estuvimos en el Cebeta la semana pasada y pues vamos a seguir buscando. Yo creo el día 2 de noviembre también me voy a dar una vuelta por el Panteón para que hay dos nos recorridos, des ahí una introducción, ¿verdad? A lo que se va a hacer, ¿cómo ves? Con mucho gusto. Pues bueno, no me queda más que como inicio los videos, los termino. Buenas noches, buenos días y buenas tardes a la hora que te encuentres viendo este video. Mi nombre es Luis LP, la invitada de hoy fue Lorena Rojas. Muchas gracias por su tiempo.